El principal proceso de la refinación es la destilación fraccionada, que separa el petróleo en mezclas más sencillas, llamadas fracciones. En este proceso, el petróleo es calentado en un horno a 600 grados centígrados aproximadamente, siendo vaporizado. El vapor producido es enviado a la torre de fraccionamiento o columna de destilación, que es un tubo vertical, formado por bandejas horizontales, dispuestas unas sobre las otras, con temperaturas diferentes. Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores. Al subir por la columna, los vapores del petróleo son enfriados. Cuando una fracción de estos vapores alcanza una bandeja con temperatura menor que su temperatura de ebullición, ocurre la condensación de los vapores, y el líquido resultante es retirado de la columna. Los vapores restantes, que tienen el punto de ebullición más bajo que la temperatura de la bandeja, burbujean el líquido y pasan a la bandeja superior, donde el mismo proceso se repite y otra fracción es condensada y retirada. Eso ocurre continuamente a lo largo de toda la columna. Acompaña la indicación de las fracciones, sus intervalos de ebullición y la composición química, representada por los números de átomos de carbono en las moléculas constituyentes de cada fracción. El aceite lubricante, constituido por moléculas con más de 17 átomos de carbono, es la fracción menos volátil, hirviendo a temperaturas superiores a 305 grados. El gas oil, con 13 a 17 átomos de carbono por molécula, es usado como combustible en camiones. Hierve en una franja de temperatura más baja, entre 235 y 305 grados. Enseguida viene el querosene, que hierve entre 175 y 235 grados y posee 11 a 12 átomos de carbono en sus moléculas. Este es usado como combustible en aviones. La gasolina, usada como combustible en automóviles, es constituida por moléculas que tienen de 5 a 10 átomos de carbono y su franja de ebullición está entre 40 y 175 grados. El gas, usado como combustible doméstico e industrial, es la fracción más volátil del petróleo, siendo constituido por moléculas que poseen de 1 a 4 átomos de carbono. El residuo de la destilación es usado para la fabricación de asfaltos que pavimentan calles y carreteras. Es constituido por moléculas con más de 38 átomos de carbono e hierve a temperaturas superiores a 510 grados. A partir de aquí comienza el proceso de destilación, la primera fase de las operaciones de refino. En las unidades CADU y Foster, y tras ser calentado previamente en sus hornos, el crudo entra en las respectivas columnas de destilación atmosférica, donde se produce la separación física de las diferentes fracciones que contiene, en función de sus distintos puntos de ebullición. Por la parte superior de la columna se extraen los productos más ligeros, los gases. Por debajo de ellos se obtiene la nafta, y los de mayor densidad, como el queroseno y los gasóleos, por la zona central. El fondo de la columna constituye el residuo atmosférico, único componente que no evapora y que aún tiene que ser tratado debido a su alta viscosidad. Para ello es enviado desde la unidad CADU a la unidad de viscorreducción, capaz de romper las largas moléculas del hidrocarburo mediante un proceso conocido como craqueo térmico, permitiendo nuevamente la obtención de gas, nafta, queroseno y gasoil, además de fuel. Por su parte, la unidad Foster envía su residuo atmosférico a una torre de destilación a vacío, en la que se obtiene gasoil y fundamentalmente asfalto. Pero antes de su salida al mercado, los productos deben someterse aún a diferentes tratamientos de depuración y limpieza. A la planta de amina y azufre llegan todas las corrientes gaseosas de la fábrica, para ser sometidas a un riguroso tratamiento de eliminación de la impureza más destacada del crudo, el azufre. Diariamente se extraen más de 40 toneladas, evitando con ello su liberación a la atmósfera por parte tanto de la refinería como de los consumidores finales de los diferentes combustibles. Del gas ya desulfurado se separan el butano y el propano. El restante se utiliza como combustible en la cogeneración de vapor y energía eléctrica, así como en los diferentes hornos de la fábrica, reduciendo considerablemente el gasto energético en fuel y, por tanto, el impacto ambiental sobre el entorno. En el caso de la nafta, además de reducir drásticamente su contenido en azufre hasta 10 partes por millón, es preciso extraer el benceno,
producto que ha de ser eliminado de la gasolina comercial. Además, hay que incrementar su octanaje, es decir, su capacidad antidetonante en el motor. Esto se consigue mediante un proceso de reformado catalítico a partir de una reacción química acelerada por catalizadores. Durante este proceso se generan grandes cantidades de hidrógeno, elemento que resulta imprescindible para las dos unidades de hidrodesulfuración, pues lo emplean para reducir el contenido de azufre tanto del gasoil como del queroseno. En esta parte del proceso se obtienen como productos finales listos para su distribución los combustibles de aviación comercial y militar. Sin embargo, tanto la nafta como el gasoil y el fuel han de someterse todavía a un último proceso de ajustes de calidad, con el fin de otorgarles propiedades adicionales. Para ello, se hacen mezclas de productos y se incorporan aditivos. Es lo que se conoce como blending. Mientras esperan a ser procesados o distribuidos, los crudos, los productos terminados y los intermedios se almacenan en 108 tanques. Por motivos de seguridad, los tanques pueden ser de techo fijo si almacenan productos no inflamables a temperatura ambiente, como es el caso del gasoil, el fuel y el asfalto, o de techo flotante, que sube y baja con el producto cuando contienen crudo, gasolina o nafta, con el fin de evitar la formación de una cámara de aire y gas que podría inflamarse. Por su parte, las esferas almacenan butano y propano, sometidos a presiones moderadas y bajas temperaturas para su conservación en estado líquido. El último eslabón de la cadena es la distribución de los productos refinados, que se lleva a cabo en la planta de carga de cisternas, considerada como la más eficiente de España. Los que se destinan al resto del archipiélago se envían por barco desde el terminal marítimo de La Hondura. Una instalación tan compleja necesita para su correcto funcionamiento satisfacer la gran demanda energética de todos sus procesos. Por ello, dispone de una planta de cogeneración de vapor y electricidad, COTESA, que con sus 35 megavatios de potencia produce el equivalente al 15% de la energía eléctrica que consume la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Una unidad muy eficiente que, además de cubrir las necesidades de la fábrica, abastece con sus excedentes a una parte importante del consumo de la isla. Optimizar el consumo de energía es también una prioridad desde el punto de vista medioambiental. Los intercambiadores de calor repartidos por toda la fábrica permiten reducir considerablemente la cantidad de combustible necesaria para calentar los productos en los diversos procesos. Para ello, se ponen en contacto mediante haces de pequeñas tuberías los productos entrantes a las unidades, que deben ser calentados con los productos salientes, que han de ser enfriados. Por otra parte, antes de ser almacenados en los tanques, los productos pueden ser enfriados por medio de aerorrefrigerantes, así como mediante sistemas de intercambio de calor por agua, en un circuito cerrado que la conduce hasta las torres de refrigeración. Todas las unidades son monitorizadas a través de la sala de control, el auténtico centro neurálgico de la planta, donde se centralizan y automatizan la gran mayoría de los procesos. Constantemente renovada para aplicar los equipos de control avanzado más actuales, su construcción, en los años 80, supuso un gran avance para la seguridad de la fábrica, así como para la estabilidad de su operación y la optimización de la producción. Minimizar el impacto ambiental es un objetivo estratégico para la refinería Tenerife, que afronta con cuantiosas inversiones económicas y medidas como la excelencia operativa, la eficacia energética y el ahorro de recursos. En este sentido, la refinería Tenerife realiza un doble control de la calidad del aire en la totalidad de su área de influencia. Por una parte, todos sus focos de emisión están monitorizados con analizadores en continuo. Por otro lado, CEPSA contribuye a la vigilancia y control de la calidad del aire de Santa Cruz, mediante 5 cabinas propias de inmisión repartidas estratégicamente en varios puntos de la ciudad. Cada una de ellas está equipada con analizadores que miden más de una decena de parámetros ambientales, además de las variables meteorológicas.
Estas cabinas están integradas junto con las instaladas por el Gobierno canario en la red oficial de calidad del aire, lo que permite un intercambio continuo de datos entre ambas entidades. Tanto los valores de emisión como los de imisión son recogidos en continuo y enviados en tiempo real al Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire del Gobierno de Canarias. De este modo, cuando las condiciones meteorológicas son adversas, estos datos se toman como referencia para activar los correspondientes protocolos de actuación, lo que puede conllevar una disminución de la marcha de las unidades o incluso su parada total en caso necesario. En la planta de aguas residuales se depuran y tratan todas las aguas derivadas de los procesos de refino, antes de reintegrarlas al mar a través de un emisario autorizado por la Consejería de Medio Ambiente. Además, gracias a esta planta y como gestor autorizado, la refinería Tenerife previene la contaminación marina de los barcos que transitan por Canarias al recibir y tratar sus residuos oleosos y aguas de sentinas. Otros residuos como son los aceites usados industriales procedentes de talleres de automoción, concesionarios e industrias de todo el archipiélago son asimismo tratados en la refinería para minimizar su impacto. Tras una fase de depuración, se les reincorpora al proceso productivo con el fin de transformar un residuo peligroso en combustible útil.